Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de la señal de Semana Noticias. Y hay una gran preocupación por el tema, precisamente de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Colombia, especialmente también en la capital de la República, en medio de lo que se ha hablado de este segundo pico de la pandemia de la COVID-19 del coronavirus, que ha traído consigo medidas restrictivas en la movilidad y también una cuarentena en Bogotá, que finaliza esta cuarentena total en la ciudad el mañana, ya a las 4 de la mañana. Y para hablar del tema como tal de las UCI, de las ocupaciones de las camas y todo este tema tan importante para todos los colombianos en este momento crítico por el que está viviendo el país, nos acompaña Fabián Andrés Rosas, quien es el presidente de los médicos de urgencias. Bueno, doctor, bienvenido a Semana Noticias. ¿Y cómo ha visto precisamente esa evolución de la ocupación de las UCI en Colombia y en Bogotá? Bueno, buenas tardes, gracias a Semana por la invitación. Es un tema que venimos recalcando desde hace varias semanas, en el cual hemos visto un crecimiento muy acelerado, muy rápido del uso de las camas de cuidado intensivo enfocado en los pacientes COVID. Esto ha hecho que se represe los servicios de urgencias porque ya no tendríamos dónde poder ubicar este tipo de pacientes. Entonces enviamos una alarma aquí en Bogotá, pero es algo que no es solamente en Bogotá, está pasando en todo el país. Pues el porcentaje ocupacional está por encima del 90%. Diría que no solamente en Bogotá, en Cali, en Medellín, está por lo mismo. Entonces es una señal de alerta. Doctor, es que usted justamente hace una semana nos contaba aquí en Semana pues que les estaba preocupando este tema de las UCI. El gobierno nacional ayer dijo que en todo el territorio nacional la ocupación era del 70% y que estaban libres el 30% de las camas UCI. ¿Esa cifra, doctor, podría ser cierta? Porque es que, digamos, no se trata de que si el gobierno está diciendo lo correcto o no, sino que da la impresión que en las principales ciudades del país, como usted lo acaba de decir, ya estamos en cifras muy superiores y nos falta ver qué va a pasar con los contagios del 31 de diciembre y todos estos días en donde ha habido tantas aglomeraciones. Sí, efectivamente, es diferente tomar datos de todo el país. Por eso es que desde las agremiaciones científicas, el Colegio Médico de Bogotá, la Federación Médica Colombiana, de los demás colegios de las demás ciudades, hemos hecho público un documento donde hemos hecho propuestas, estrategias reales en el que Colombia se maneje como un solo hospital. Si Colombia se manejara como un solo hospital, liderado por el ministerio y por sus entes administrativos en cada región, podríamos tener una optimización de estas camas. Cuando dice el gobierno que tiene el 70% de las camas, ok, pero no es el 70% en Bogotá, no es el 70% en Medellín, no es el 70% en Cali. Entonces, poder administrar esas camas y pacientes que requieren realmente una unidad de cuidado intensivo, que estén en cualquier parte del país, puede ser dirigido a esa parte. Dentro de las estrategias y estándares que se manejan a nivel nacional, no solamente para Colombia, sino está escrito en la evidencia científica, en casos de emergencias y desastres, se hacen este tipo de estrategias, unos puentes aéreos de poder dirigir pacientes que están en una región, pero tenemos la disponibilidad de recursos en otra. Entonces ahí necesitaríamos el apoyo de todo el gobierno nacional, con todos sus escenarios para poderlo realizar. Claro, doctor, de todas maneras también la preocupación es esa, ¿no? Que estamos viendo mucha indisciplina social en muchas fiestas clandestinas, los jóvenes sobre todo protagonizando de estas rumbas, violando las restricciones, violando la cuarentena, los toques de queda, y son los que en últimas también están ocupando estas UCI, y las personas vulnerables, los mayores de edad, de la tercera edad, que son realmente también una población crítica, ya no están contando con camas libres de las unidades de cuidados intensivos. Efectivamente, vemos como en noticias cada día aparecen más fiestas clandestinas, la población joven saliendo a tomarse, no sé, unos tragos, a compartir, pero el problema no son las personas jóvenes, el problema es que ellas
van a sus casas, a sus núcleos familiares y contagian a su papá, a su abuelo, que son personas vulnerables, y ahí es donde tenemos el mayor núcleo de contagio de esa familia y de esa región. Entonces es un llamado también a toda la población en respetar, en que tengamos un poco de paciencia. Esto es para poder tener capacidad de respuesta y tener recursos para poder atender a la mayor parte de la población de la mejor manera posible. Doctor, mire, realmente lo que está pasando con los médicos en urgencias es preocupante y le quiero preguntar, ¿ha habido un caso concreto en donde un médico de urgencias, por supuesto, su prioridad es salvar las vidas, haya tenido que elegir a quién darle una cama UCI por la escasez que hay en este momento? En este momento los escenarios de urgencias no son fáciles. En este momento tenemos gran afluencia de pacientes COVID y no COVID. Gracias de pronto a esta cuarentena sectorizada que se ha hecho en Bogotá, la red hospitalaria en el norte de Bogotá está teniendo mayor capacidad de respuesta. Pero vemos que hay escenarios muy difíciles. Hay escenarios en los cuales hay instituciones que no cuentan con unidades de cama intensivo. No hay una remisión porque las camas están ocupadas. El proceso de referencia y contrarreferencia, que es responsabilidad del gobierno distrital, hacen lo posible, pero no es menos de 8 horas. Y hay pacientes que en ocasiones llegan en unas condiciones muy, muy críticas. Solicitamos también un apoyo al gobierno nacional, tanto el ministerio como de sus entes regionales, de poder esclarecer y sentarse con el gremio médico, de poder crear estos documentos de priorización. Esto no es para inventarse, eso ya está hecho. En Estados Unidos, en California, aparecen los Standard Critical Care, en los cuales son un mecanismo de priorización, no de negar atención, porque no se está haciendo, sino de priorizar los recursos en casos de múltiples pacientes que lleguen al mismo tiempo. Estamos hablando con Fabián Andrés Rosas, quien es el presidente de los médicos de urgencias. La pregunta va encaminada en lo siguiente. Estamos viendo muchas medidas administrativas, pero ¿usted cree de pronto, doctor Rosas, que tanto el gobierno nacional como la alcaldía de Bogotá los está dejando solos? ¿No les ha entregado esas herramientas para afrontar esta segunda nueva ola de contagios de la COVID-19? En varios sectores del país, tanto el gremio médico, por representantes de urgencias, de cuidado crítico, de anestesia, se han reunido en mesas de trabajo con sus gobiernos locales. Acá en Bogotá extendemos esa voz de podernos sentar en una mesa de trabajo conjunta. Yo sé que los gobiernos tienen sus asesores científicos, pero somos nosotros los que estamos al frente de la batalla. Somos nosotros que podríamos dar, basado en la evidencia, qué estrategias podríamos apoyar a las que ya establece el gobierno distrital como tal. Se han hecho esfuerzos, pero todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, hay hospitales que se han quedado sin puntos de oxígeno por el gran volumen de pacientes. ¿Por qué no destinar espacios en los cuales no están destinados para la atención de salud, como se hizo al principio de la pandemia con Corferias? Yo sé que existen planes de atención en casos de desastres en el cual se pueden establecer hoteles o otros sitios donde pueden atenderse pacientes de baja complejidad que no son COVID. Y eso haría que las áreas hospitalarias que tienen puntos de oxígeno puedan ser destinados a este tipo de pacientes. Yo sé que es un gran esfuerzo, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Doctor, mire, quiero consultarle por algo que pasó en Medellín, a ver si usted ha podido hablar con este médico. Ocurrió en una IPS en urgencias, donde unas personas que llegaron ebrias golpearon a un médico de urgencias en medio de la pandemia, que hay varias connotaciones, ¿no? Primero, que estábamos en una ley seca, llegan ebrios. Segundo, la intolerancia, que él les pide que aguarden afuera mientras atiende a una persona y lo golpean. Esto lo que demuestra es la poca solidaridad, el poco respeto que hay por los médicos de nuestro país. No he tenido la oportunidad de hablar con el médico como tal, sí me enteré del caso. Lamentablemente no es un caso aislado y no es un caso nuevo. Ya en distintas oportunidades, en diferente tiempo, hemos dado estas notificaciones de violencia entre el personal de salud.
vemos cómo al principio de la pandemia bajaban a enfermeras porque tenían su uniforme, los bajaban de los buses porque no querían contagiarlos. Y eso no solamente durante la pandemia, antes de la pandemia también habíamos notado y denunciado violencia en contra del personal de salud. Creo que es algo inaceptable el tipo de violencia ante cualquier entidad, ante cualquier persona, más ante el personal de salud que estamos ahí poniendo el pecho para poder ayudar a la población. Y sí, yo creo que es un llamado a la no sé, racionalidad, a ser realmente conscientes de lo que es lo que está pasando. Esto no es una mentira. Decía en días pasados de cómo el mundo se solidarizaba con la caída de un avión en Siria, en Indonesia, donde fallecieron cerca de 64 personas. Pero en Colombia están falleciendo más de 300 personas al día por COVID. Y seguimos todavía tomando, seguimos haciendo fiestas, seguimos irrespetando las normas que nos dan. Creo que es una conciencia social y una responsabilidad y autocuidado de cada uno de nosotros. Doctor, usted nos viene relatando que siguen creciendo las ocupaciones de las UCI en Bogotá y también en el país. ¿La cuarentena sirve o no sirve? Tengo dos puntos de vista. La cuarentena es de la salud pública y la cuarentena desde la respuesta en salud. La cuarentena es de salud pública, hay muchas corrientes en las que les hablan que no sirve porque no va a controlar el foco de contagio. El punto de vista de la respuesta en salud es que sí sirve. ¿Por qué? Porque nos da tiempo en el cual podemos destinar recursos, nos da tiempo de poder conseguir talento humano que ya no hay, nos da tiempo de conseguir puntos de oxígeno que ya no hay, nos da tiempo de poder abastecernos de medicamentos que ya están escasos. Entonces, esa cuarentena nos da tiempo. No nos va a limitar el número de contagios, pero sí nos da tiempo para capacidad de respuesta. Sí, en ese sentido, se está tocando el tema, doctor, nuevamente de la posibilidad de implementar una cuarentena obligatoria en el país. ¿Cree usted conveniente que hay que hacer ese esfuerzo, que por supuesto además conlleva muchos esfuerzos para muchos colombianos que, digamos, la han pasado mal, por supuesto, por la cuarentena, por la primera cuarentena que hubo? Yo creo que la cuarentena no es solamente hacerla por hacer. Creo que hay que tener unos objetivos claros, tener un plan económico claro para las personas que están afectadas. Eso ya depende del Ministerio de Hacienda. Pero creo que las cuarentenas tienen que hacerse planeadas en dónde están los focos calientes. ¿Qué es el foco caliente? Es aquellas zonas rojas en las cuales hay mayor tasa de contagio, mayor tasa de mortalidad, y debería restringirse para que ese sector o esa red hospitalaria que está abarcando ese sector tenga capacidad de respuesta. Creo que una cuarentena total es complicada, pero sí se puede hacer de forma sectorizada y planeada. Claro, pues Diego, ahí está lo que ha manifestado. Estamos hablando con Fabián Andrés Rosas, quien es el presidente de los médicos de urgencias, la situación crítica que todavía se está presentando en el país, que se viene profundizando por este nuevo pico, nueva ola de la pandemia de la COVID-19. Doctor, muchas gracias por estos minutos con Semana Noticias. No, a ustedes muchas gracias, no sin antes volver a recalcar a la comunidad en el autocuidado, en responsabilidad y un llamado al gobierno para la ayuda y pensar en Colombia en un solo hospital. Y para todas las personas que nos acompañaron a través de esta entrevista, muchas gracias por estar con nosotros en estas transmisiones. Recuerden que somos el primer canal digital de Colombia y nos pueden encontrar a través de todas las redes sociales, Facebook, Periscope en Twitter y también en YouTube. Muchas gracias por estar ahí.